Sección 1, subsección 2, unidad 2. Interiorizar las 5 estrategias. En la unidad anterior, se le presentaron brevemente las estrategias de las 5R y obtuvo una visión general de sus acciones. En esta unidad, profundizaremos en cada estrategia, aprendiendo más sobre sus objetivos, lo que significan para las partes interesadas relevantes y cómo otras ciudades los están aplicando. Al final de esta unidad, comprenderá los objetivos específicos de cada estrategia R, cómo se pueden implementar sus 3 acciones relacionadas y cómo otras ciudades lo han hecho, a través de casos de estudio de la vida real. El objetivo de la primera estrategia R es sentar las bases para las actividades circulares y permitir la transición a una economía circular. Nuestras estructuras económicas y de gobernanza actuales se basan en el supuesto de recursos ilimitados. La transición circular requerirá una reelaboración sustancial de nuestros sistemas de extracción y uso de recursos. Aquí es donde entra repensar. Repensar consiste en diseñar sistemas que cierren el ciclo creando las condiciones propicias necesarias para que las prácticas circulares emerjan y prosperen. Para los representantes de la ciudad, esto significa repensar nuestros sistemas de gobernanza, desalentar los incentivos lineales, al tiempo que se establecen condiciones propicias para la circularidad. Por ejemplo, esto se puede hacer siguiendo hojas de ruta circulares y planes de acción, o incluyendo criterios de circularidad en las directrices de contratación municipal. También significa trabajar más allá de los silos para construir el tipo de colaboración intersectorial entre los actores municipales, las empresas y las industrias que se necesitarán para diseñar sistemas que cierren el ciclo. Repensar también tiene implicaciones para los actores no públicos. Si se va a crear un nuevo sistema circular, las ciudades tendrán que alentar activamente a las empresas, residentes y visitantes a cambiar sus hábitos de consumo y adoptar prácticas circulares sustentables. Las campañas de sensibilización y los programas de creación de capacidades, así como las acciones regulatorias, como la prohibición de los plásticos de un solo uso, podrían acelerar el replanteamiento entre los actores no públicos. Los profesionales de la ciudad pueden implementar la estrategia Repensar de 3 maneras. Primera, eliminar los incentivos lineales y establecer objetivos e incentivos para la circularidad. Una forma efectiva para que las ciudades actúen, repensar, es con cambios sistémicos en las políticas, como gravámenes fiscales, inversiones específicas o compras públicas sustentables. Estos pueden desincentivar directamente los sistemas económicos lineales. Para los cambios de política que requieren autorización de niveles más altos de gobierno, las ciudades pueden actuar como defensores y presionar para tales cambios. Los gobiernos locales también pueden emplear herramientas de establecimiento de visión como hojas de ruta para catalizar y rastrear la acción sobre la circularidad en toda la ciudad. Segunda, apoyar los sistemas de ciclo cerrado y las sinergias intersectoriales. Las ciudades pueden facilitar la colaboración involucrando a sus departamentos municipales, industrias locales y empresas en proyectos circulares de ciclo cerrado. Esto no solo aumenta la cantidad de conocimientos disponibles para implementar dichos sistemas, también garantiza niveles más altos de aceptación y aceptación pública a través del proceso de transición. Por ejemplo, Sitra, el Fondo Finlandés de Innovación SITRE, ha creado una base de datos de materiales de construcción a la que los actores relevantes pueden acceder para ayudar a facilitar el uso posterior de materiales de construcción. En tercer lugar, permitir estilos de vida sustentables. Esto incluye una variedad de acciones, desde campañas e intercambio de información, hasta la organización de talleres y eventos públicos. Todas estas iniciativas ayudan a desarrollar la comprensión de los ciudadanos sobre la economía circular, alentándolos a incorporar prácticas sustentables en su vida cotidiana. Entonces, ¿cómo han aplicado las ciudades estas 3 acciones hasta ahora? Aquí puede ver 3 casos de estudio que describen cómo las ciudades están actuando repensar. En el primer caso, el Ayuntamiento de Londres está introduciendo un enfoque de carbono de por vida para evaluar las emisiones de sus edificios. La capital inglesa se ha propuesto trabajar junto con los actores de la construcción para monitorear y reducir las emisiones de carbono de sus edificios e infraestructuras a lo largo de todo su ciclo de vida, con el esquema de la política del Plan CO2. Esto significa que todas las emisiones de carbono de la construcción, los materiales y el uso de un edificio se incluirán en su cálculo de carbono, dando una imagen más completa de su intensidad de carbono. Los planes para nuevos edificios deberán incluir una evaluación del carbono durante toda la vida útil y proponer medidas para reducir las emisiones esperadas. El segundo caso destaca cómo Estocolmo ha estado liderando el camino con la aplicación del concepto de metabolismo de ciclo cerrado a muchos de sus sistemas urbanos. Este distrito fue diseñado en torno al concepto de metabolismo de ciclo cerrado, que abarca sinergias entre agua, energía y servicios de transporte.
El distrito se calienta con aguas residuales purificadas, la combustión de residuos domésticos y biocombustibles. La investigación indica que al implementar tecnología avanzada, el consumo de energía se reduce en otro 20%. Por último, las 3 ciudades de Yokohama y Nagano en Japón, y Turku en Finlandia, unieron fuerzas para lanzar la campaña de vida de 1.5 grados. La campaña involucra a grupos de jóvenes en los esfuerzos para reducir las emisiones de consumo. Se invita a los participantes a crear materiales sobre sus estilos de vida de 1.5 grados para alentar a otros a adoptar prácticas similares. Ahora que hemos aprendido sobre los objetivos, acciones y algunos casos de estudio para repensar, la primera estrategia R, pasemos a la segunda. El objetivo de regenerar es adoptar infraestructuras, sistemas de producción y abastecimiento que permitan que los ecosistemas naturales prosperen. Las ciudades, las empresas y sus residentes dependen de los ecosistemas naturales para una diversidad de servicios, incluida la polinización de cultivos, el enfriamiento urbano, la purificación del agua y muchos otros. En consecuencia, regenerar enfatiza que la transición circular de ninguna ciudad estaría completa sin un compromiso con ecosistemas saludables y biodiversidad. Para los representantes de la ciudad, esto significa, ante todo, apoyar políticas que salvaguarden activamente la biodiversidad y los ecosistemas locales, dentro y fuera de los límites de la ciudad. Esto podría incluir, por ejemplo, la regeneración de masas de agua locales o la explotación de tierras públicas. La infraestructura y el entorno construido también pueden diseñarse para trabajar en conjunto con sistemas naturales funcionales. También conocidas como soluciones basadas en la naturaleza, estas intervenciones buscan incluir funciones naturales en el tejido urbano. Cuando no se puede evitar la extracción y el uso de los recursos naturales, regenerar hace un llamado a las ciudades para que adquieran recursos renovables de bajo impacto y que ayuden a minimizar el impacto ambiental de la extracción de recursos. Para una implementación exitosa de estrategias de regeneración, los actores privados y civiles también deben participar. Los representantes de la ciudad pueden reunir a estos actores destacando los beneficios económicos y ecológicos que ofrecen las soluciones basadas en la naturaleza. Se puede incentivar a las empresas a adoptar recursos renovables de bajo impacto para sus operaciones, como la energía solar para los procesos de fabricación de energía o los envases compostables para sus productos. Por último, las ciudades pueden concientizar a los ciudadanos sobre cómo reducir las emisiones y la contaminación. Esto también ayuda a empoderar a los ciudadanos y les permite participar activamente en la transición circular. ¿Cuáles son las formas en que los gobiernos locales pueden iniciar la estrategia Regenerar en sus contextos? La primera de las 3 acciones es proteger y restaurar los ecosistemas locales. Esto incluye medidas que salvaguarden y mejoren los ecosistemas y la biodiversidad dentro y fuera de los límites de las ciudades, así como acciones para restaurar los ecosistemas degradados. Por ejemplo, la creación de corredores ecológicos para evitar la fragmentación de los ecosistemas o la resiembra de tierras degradadas. Segunda, promover soluciones inspiradas y apoyadas por la naturaleza. Las ciudades pueden priorizar soluciones que aprovechen el funcionamiento de los ecosistemas como infraestructura para proporcionar servicios naturales en beneficio de la sociedad y el medio ambiente. Un ejemplo es reemplazar la infraestructura gris con infraestructura basada en la naturaleza. La vegetación se puede utilizar para controlar la escorrentía de aguas pluviales y prevenir inundaciones en lugar del drenaje mecánico tradicional. O los humedales se pueden utilizar como una forma de bajo costo para filtrar naturalmente los contaminantes de las aguas residuales. Finalmente, las ciudades pueden priorizar los recursos renovables mediante la adquisición de recursos renovables diversos y de bajo impacto para las operaciones municipales. Ciudades de todo el mundo ya están aplicando la estrategia Regenerar para el desarrollo circular. Aquí vemos ejemplos de ciudades de Brasil, China y Tanzania. En Brasilia, la sequía alcanzó niveles críticos en 2016, lo que llevó a la ciudad a aumentar los esfuerzos para proteger y restaurar sus ecosistemas naturales. Para garantizar que los cuerpos de agua locales pudieran recargarse naturalmente, un grupo diverso de partes interesadas colaboró para reforestar manantiales de descanso en la cuenca urbana del norte de la ciudad. A partir de 2019, se ha creado un parque y otras 4 áreas de conservación se encuentran en las etapas finales de aprobación oficial. Los voluntarios mapearon 115 manantiales y restauraron 25 fuentes de agua degradadas. Por el contrario, la ciudad china de Shenzhen se ha centrado en implementar soluciones inspiradas en la naturaleza. Convirtió una estación experimental agrícola abandonada de 105 acres en un parque que incorpora los principios de la ciudad esponja. Las ciudades esponja permiten que el agua de lluvia sea absorbida y filtrada naturalmente por el suelo, permitiendo que los acuíferos urbanos retengan grandes cantidades de agua.
Esto reduce el riesgo de inundaciones, al tiempo que proporciona un hábitat para la biodiversidad urbana. Se estima que las ciudades esponja reducen la contaminación de los ríos locales anualmente en un 50%, y la escorrentía anual en más del 75%, además de aumentar la seguridad de las aguas subterráneas. Finalmente, estas aldeas de Tanzania aumentaron su uso de energía renovable mediante la introducción de un suministro de agua potable con energía solar, que debería proporcionar agua limpia a más de 7.000 hogares. El proyecto incluyó la renovación de un tanque de agua, la construcción de 13 puntos de acceso al agua en las aldeas y la instalación de paneles solares y bombas de agua. Ahora que hemos cubierto repensar y regenerar, pasemos a reducir. El objetivo de reducir es diseñar infraestructura, procesos y productos para minimizar el uso de recursos y energía, así como la generación de residuos a lo largo de los ciclos de vida del producto. Las ciudades circulares adoptan el concepto de hacerlo mejor con menos, tanto en términos de consumo de recursos naturales como de producción de residuos. La estrategia reducir entra en juego cuando no se puede evitar la nueva producción. Se centra en aumentar la eficiencia en todos los dominios. Algunos de estos dominios caen bajo la influencia de las ciudades, por ejemplo, la eficiencia en el entorno construido y la infraestructura. Otros, como las innovaciones, productos y servicios eficientes en el uso de los recursos, se relacionan principalmente con las empresas y los factores de valor. Aunque las ciudades solo pueden tener una influencia limitada en las actividades comerciales, aún pueden regular e incentivar las empresas circulares. Por ejemplo, los profesionales de la ciudad pueden promover políticas para aumentar la eficiencia en todo el entorno construido, la infraestructura y la prestación de servicios. Esto es particularmente cierto para las operaciones municipales. Las ciudades deben incorporar la eficiencia de los recursos dentro de sus propios proyectos. Los incentivos financieros también pueden revisarse para apoyar las acciones de reducir. Por ejemplo, los precios de la recolección de residuos o de los vertederos pueden ajustarse para que los ciudadanos y las empresas tengan una motivación para producir menos residuos. Con el fin de garantizar la participación de otros actores para reducir, las ciudades pueden establecer plataformas para conectar a los consumidores con los productores locales. Si tiene éxito, este compromiso puede apoyar a las empresas locales, al tiempo que evita un alto kilometraje de transporte. Otra forma efectiva de lograr la participación de los actores es resaltar los beneficios económicos de reducir a través de campañas educativas. La acción del gobierno local bajo reducir puede iniciarse e implementarse de 3 maneras. Primero, diseñando la infraestructura y el entorno construido para que sean lo más eficientes posible en el uso de los recursos. Por ejemplo, usar menos materiales de construcción o optar por materiales secundarios, y mejorar el aislamiento de los edificios para reducir la pérdida de energía térmica. En segundo lugar, las ciudades pueden apoyar innovaciones empresariales circulares y eficientes en el uso de los recursos. El financiamiento inicial, la creación de empresas y las incubadoras de ideas son medidas que los gobiernos locales pueden fomentar. En tercer lugar, apoyar las economías circulares locales de bajo impacto puede aumentar la eficiencia de los recursos y el crecimiento económico local al acortar las cadenas de suministro y conectar a los productores locales con los consumidores. A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo se ha aplicado en la práctica la estrategia reducir. Guelph, Canadá, depende de un suministro limitado de agua subterránea para su agua potable. La ciudad ha introducido varias soluciones de infraestructura de ahorro de agua para reducir el consumo de esta y preservar el agua potable para beber. Uno de ellos es el sistema de lavado de autobuses con agua de lluvia. El sistema funciona mediante la captación del agua de lluvia, que se utiliza para lavar los autobuses de la ciudad. La ciudad ha ahorrado más de 1 millón de litros de agua potable de calidad desde que se lanzó el sistema en 2012. Para fomentar las empresas sustentables y la innovación, la ciudad india de Jaipur apoyó la construcción de un parque de producción textil ecológico, en un esfuerzo por fomentar los negocios sustentables y la innovación. El parque cuenta con instalaciones para el reciclaje de agua, la recolección de agua de lluvia y la conservación de energía. Con un enfoque en las condiciones sociales, el parque textil también ha tomado medidas significativas para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores textiles. En Rosario, Argentina, el gobierno local ha colaborado con ONGs para apoyar las economías circulares locales de bajo impacto con su exitoso programa de agricultura urbana. Casi 2.500 toneladas de frutas y verduras se producen en Rosario cada año utilizando métodos de agricultura sustentable. La localización de la producción de hortalizas ha resultado en una reducción del 95% en las emisiones de GEI, en comparación con las emisiones de los equivalentes de productos importados.
Reutilizar tiene como objetivo ampliar e intensificar el uso de los recursos, productos, espacios e infraestructuras existentes. A menudo, el producto o infraestructura más circular no es uno nuevo, sino una adaptación de uno que ya existe. Para los profesionales de la ciudad, esto significa aprovechar al máximo lo que ya se tiene antes de considerar los reemplazos. También significa que el uso intensificado y extendido debe planificarse en la fase de diseño de productos e infraestructura, mientras que los activos existentes deben mantenerse y repararse regularmente cuando sea necesario. A través de sus criterios de contratación pública, las ciudades también pueden motivar a otros actores a preferir materiales y servicios basados en la reutilización, el intercambio y el reciclaje. Por último, pueden establecer nuevos mercados de segunda mano o promover los existentes, plataformas de intercambio y centros de reparación comunitarios. Poner en práctica la estrategia reutilizar es uno de los puntos de entrada más fáciles para las ciudades que desean apoyar una economía circular. De hecho, la capacidad financiera, administrativa y técnica necesaria para la implementación es menor que en algunas de las estrategias anteriores. La primera acción disponible para las ciudades es diseñar y regular para un uso extendido. Las acciones concretas podrían abarcar la incorporación del uso extendido en la planificación del proyecto o la creación y actualización de políticas de la ciudad para permitir el uso extendido. En segundo lugar, los profesionales de la ciudad pueden facilitar los mercados de segunda mano, así como compartir e intercambiar plataformas. Ya sean físicos o en línea, estos espacios brindan a los productos y materiales existentes la oportunidad de una segunda vida, extendiendo potencialmente su uso a su máxima capacidad. Las plataformas en línea son especialmente factibles para compartir espacio y productos, con muchas aplicaciones y productos digitales que ya ofrecen este servicio. Por último, las ciudades pueden respaldar la reparación, remanufactura y mantenimiento de los activos existentes. Por ejemplo, los gobiernos locales pueden mantener y reparar mejor los espacios y la infraestructura propiedad de la ciudad para aumentar su longevidad, y apoyar las oportunidades para que los residentes hagan lo mismo con los artículos y propiedad privada. Entonces, ¿cómo se están aplicando estas tres acciones de reutilizar en la vida real? En el primero de los tres casos de estudio de reutilizar se puede ver cómo Pittsburgh, en los Estados Unidos, está compartiendo espacio en forma de terrenos baldíos. La ciudad de Pensilvania permite a los residentes acceder a terrenos baldíos de la ciudad para la jardinería, el cultivo de alimentos y la creación de jardines de lluvia bajo el programa Adopta Lot. Con más de 27.000 lotes baldíos en la ciudad, uno de los temas clave para el proyecto fue la propiedad de la tierra. El 27% de los terrenos baldíos eran propiedad de la ciudad de Pittsburgh o de su autoridad de redesarrollo urbano, mientras que aproximadamente el 70% eran de propiedad privada. Esto significaba que, al cooperar con los propietarios privados, la ciudad podría triplicar la cantidad de tierra disponible para los ciudadanos. En el siguiente caso de estudio, vemos que Seúl ha hecho que los servicios compartidos formen parte de su política de gestión de la demanda de transporte, que se dirige a las personas sin automóvil. Para 2030, la política de uso compartido de automóviles de la ciudad apunta a tener 2.000 estaciones en toda la ciudad, 5 estaciones por distrito de la ciudad. Seúl vio aumentar la participación ciudadana en los servicios compartidos en aproximadamente un 500% entre 2014 y 2016. Por último, la ciudad australiana de Brisbane está llevando a cabo talleres regulares de reutilización y reciclaje para ayudar a los ciudadanos a aprender habilidades de reparación y remanufactura. La ciudad no solo facilita el intercambio de conocimientos con este proyecto, sino que también lo está acercando a lograr los objetivos de su estrategia regional de residuos, que pretende reducir los residuos del vertedero del 55 al 10% para 2050. Llegamos ahora a la quinta y última estrategia R, sus objetivos, acciones y casos de estudio. Recuperar tiene como objetivo maximizar la recuperación de recursos en la fase final de vida útil y reintroducirlos en los procesos de producción. Esta estrategia se refiere a los flujos de material residual y entra en escena una vez que todas las demás estrategias R se han seguido en la mayor medida posible. Para los profesionales de la ciudad, esto significa considerar cómo recuperar recursos de flujos residuales antes, idealmente durante las fases de planificación y diseño. Además, las ciudades deben facilitar la máxima recuperación de recursos. Esto se puede lograr convirtiendo los lodos depurados en fertilizantes, introduciendo sistemas de etiquetado de residuos domésticos o proporcionando contenedores adicionales para la separación, por nombrar algunos ejemplos. Con el fin de reunir a otros actores para recuperar, las ciudades también deben apoyar los esfuerzos del sector privado en esta área, por ejemplo, a través de programas de capacitación y asociaciones con grandes empleadores. Para garantizar que los ciudadanos y los hogares separen correctamente los residuos,
las ciudades también pueden ofrecer orientación informativa en forma de folletos y carteles. Para iniciar e implementar esta última estrategia, las ciudades pueden diseñar y regular la separación y la recuperación. Por ejemplo, pueden establecer sistemas de separación para los consumidores y empresas que eliminen las barreras de tiempo, esfuerzo y costo. O bien, pueden regular para exigir una cantidad mínima de recuperación de material y establecer la recuperación como una norma de gestión de residuos. Una segunda acción es recoger y clasificar los residuos para facilitar la recuperación, por ejemplo, garantizando que los residuos domésticos y empresariales se recojan y clasifiquen adecuadamente por tipo, etiqueta, etc. En tercer lugar, los gobiernos locales pueden apoyar o liderar iniciativas que procesan los residuos y garantizan que vuelvan a usarse en su valor más alto. Las instalaciones públicas de gestión de residuos podrían procesar estos en nuevos insumos industriales o productos de consumo, o las ciudades podrían apoyar a los actores privados que ofrecen tales servicios. Veamos ahora cómo las ciudades están aplicando esta estrategia sobre el terreno. En nuestro primer caso de estudio, la ciudad palestina de Hebrón, vemos que se está implementando la segunda acción: recuperar, recolectar y clasificar los residuos para facilitar la recuperación. La ciudad ha creado un mercado de alimentos directamente vinculado a una planta de compostaje, que transforma los residuos orgánicos del mercado en fertilizantes. El fertilizante producido en el centro se redistribuye a los productores locales de alimentos. En nuestro segundo ejemplo, la legislatura del estado de Washington aprobó un proyecto de ley que creó el Programa de Administración y Devolución de Módulos Fotovoltaicos de Washington. Este programa exige que los fabricantes de paneles solares comprados después de julio de 2017 deben ofrecer a los consumidores una forma conveniente y ambientalmente racional de reciclar paneles. Más del 90% de un panel solar consiste en cableado de vidrio, plástico, aluminio y cobre. Se estima que 10 millones de toneladas métricas de paneles solares deberán desinstalarse y eliminarse para 2050 en los Estados Unidos, lo que lo convierte en un proyecto de ley importante. Finalmente, el gobierno local en Accra, Ghana, se está enfocando en mantener materiales de alto valor en uso. Después de reconocer que las prácticas informales de reciclaje de desechos electrónicos en el mercado local eran inseguras e ineficientes, convocó a múltiples socios nacionales e internacionales para abordarlas. Uno de los resultados fue el establecimiento de una instalación piloto de reciclaje de residuos electrónicos donde los trabajadores aprenden a desmontar artículos de forma segura y limpia, y se pueden revender los componentes valiosos. Ahora que estamos llegando al final de esta subsección, es hora de probar los nuevos conocimientos que ha adquirido durante las dos últimas unidades. Este ejercicio está organizado en 3 partes. La primera parte pone a prueba su comprensión de las estrategias de las 5R. La parte 2 lo conecta con los casos de estudio que analizamos. La tercera parte le brinda la oportunidad de mapear la aplicación de las 5R de su ciudad, así como identificar actores relevantes para una implementación exitosa y áreas de mejora. Encontrará el enlace al ejercicio 2 en las notas del curso. Ahora es el momento de recapitular los puntos clave de esta unidad. En primer lugar, además de ser los propios implementadores, los gobiernos locales deben alentar e involucrar a otros actores, como las empresas y los ciudadanos, para que participen para lograr el máximo impacto. En segundo lugar, como vimos en los casos de estudio, las estrategias de las 5R se pueden aplicar a contextos urbanos diferentes. Seleccionar acciones apropiadas para el contexto local de su ciudad es clave. Con eso, hemos llegado al final de la sección 1. Tenga en cuenta que la primera unidad de la sección 2 es interactiva. Esto significa que el contenido de la unidad no está en un formato narrativo de video, como lo ha sido hasta ahora. En su lugar, encontrará instrucciones en la unidad sobre cómo proceder.